Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Saludo a Antonio Mercader, buen día. Buenos días, Emiliano. Esteban Valetti. Buen día, buen día. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Y Miguel Fernández Galeano, que vuelve hoy como invitado a estas mesas. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, un gusto estar con estos contertulios. Eso tiene que ver con una conversación que había antes de salir al aire, en el intercambio con Ernesto Talvi, que acaba de retirarse. Bueno, ya que se fue, ya que no está, ¿qué tal si hablamos de él? Ya que no puede contestar. Ernesto Talvi, esta semana protagonizó otra de las tradicionales conferencias del CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Por ejemplo, dijo que entre 2004 y 2014 Uruguay tuvo crecimiento sin desarrollo, y que si bien aumentó el PBI, si bien subieron los ingresos en los bolsillos de las personas, en otros rubros, como la educación, la seguridad pública, la cantidad de viviendas en los asentamientos y hasta los basurales, lo que hubo fue estancamiento o empeoramiento. Resulta falso de toda falsedad afirmar que Uruguay está en las puertas del desarrollo, dijo Talvi este martes, y ratificó recién en la entrevista aquí en Perspectiva. También ofreció un decálogo de desafíos para el próximo gobierno en un periodo en el que, dijo, el futuro ya no nos vendrá de regalo por el cambio en el contexto internacional. El futuro dependerá entonces de nosotros mismos, agregó. Bueno, ustedes conocen la conferencia, algunos fueron, otros escucharon la entrevista y han leído los resúmenes de prensa. ¿Quién empieza? Dale, Esteban, empezá tú. Bueno, empiezo. Talvi tiene un mérito. Dice lo que los políticos de los partidos opositores no se animan a decir, que es introducir el debate sobre la situación económica, la política económica y las perspectivas económicas. Lo dice basado en un criterio que él hoy defendió, que es el rigor académico. Bueno, yo voy a cuestionar sus afirmaciones y en algunos casos el rigor académico. Sobre sus afirmaciones, él toma como elementos de cambios estructurales cosas que la academia y que cualquier economista no considera los elementos clásicos. Es decir, veamos, inversión en infraestructura en el Uruguay ha sido la más alta. No hablemos por ejemplo, de la energía, que cualquiera entiende que es un elemento clave para cualquier proyecto productivo. 15 años sin invertir $1 en un megavatio. El más alto nivel de inversión de la historia del Uruguay, desde las represas e inclusive las represas en energías renovables. Puertos, ver, lo mismo. Telecomunicaciones. Estás comparando lo que se invirtió en estos años de gobierno del Frente Amplio con esos 15 años anteriores. Es ahí que decías que no se había invertido nada. Exactamente. Puertos, energía, telecomunicaciones. Es decir, en una enorme cantidad de cosas que son estructurales. Otro aspecto, el productivo. Nunca en la historia del Uruguay de este siglo y el siglo pasado no, hasta los años 20 y pico hubo, pero nunca hubo el nivel de inversiones productivas privadas y estatales que hubo en el Uruguay. Voy a tomar un caso emblemático, el campo uruguayo. La revolución agropecuaria que ha habido en el campo uruguayo en materia de inversión nunca existió, y eso es una base estructural. Y podría seguir con una cantidad de cosas de ese tipo, pero voy a tomar otra cosa que dijo, que cuestiona su rigor. No se puede hacer el mecanismo de que cuando yo hablo de país desarrollado tomo el PBI de Estados Unidos para comparar. Está claro que yo no me planteo en los próximos 5 o 10 años llegar al PBI de Estados Unidos. Me planteo llegar al PBI de los países desarrollados que comenzaron a ser desarrollados. Y la otra cosa... Ojo, con respecto al PBI de Estados Unidos, Talvi dice, no que no se lo vaya a alcanzar en 5 años, dice que a la tasa de crecimiento que puede esperarse, 3,5% al año, demoraríamos 100 años. Pero es que la falta de rigor es tomar todos los indicadores top y después partir de eso. Pero además no toma en cuenta otra cosa. ¿Saben lo que no toma en cuenta? ¿De dónde partimos? Es decir, él... todo lo compara con una cosa genérica, pero no compara el hecho de que el Uruguay empezó, después lo dice en cuanto a los resultados,
Pero no es lo mismo partir para ser un país desarrollado de ser un país de quinto mundo, como era Uruguay en el 2004, a lo que está ahora. Entonces, por lo tanto, también ese método no es de rigor. Ahora sí. Cuando escucho al economista Valenti opinar sobre el economista Talvi, me hace mucha gracia, ¿no? Digo, el supuesto prestigio técnico aquí de mi contertulio. No sabía que eras economista. Solo los pero vos crees que solo los economistas pueden opinar de economía. Está muy equivocado. Pero me da la impresión que minimiza la importancia de Talvi. Digo, creo que hay un hecho muy claro respecto a Talvi. Habla Talvi y contesta Mario Vergara. Digo, dice algo, ¿no? Creo que habla Valenti, hablas tú, habla Ramel, hablo yo, habla cualquiera y no contesta a Vergara, pero por algún motivo el ministro de Economía sale a contestarle. Me preocuparía. Sí, sale a contestarle. Y sale a contestarle porque para empezar es un tipo honesto, muy calificado, y muchas de las cosas que dice son absolutamente ciertas. Por ejemplo, lo que él dice básicamente, y sin entrar en detalle, es que es algo que es notorio. En los 10 años que hemos tenido de bonanza, no bonanza exclusiva de Uruguay, bonanza de la región, donde hay países que han crecido más y han tenido más inversión, a pesar de lo que tú decís, en esos años no se aprovechó para crear, por ejemplo, una infraestructura vial adecuada. Eso rompe los ojos. No se ha dado a los ciudadanos un nivel de seguridad digno de un país desarrollado. No hay una educación, un nivel de educación acorde a la inversión que se ha hecho. Es decir, hay enormes fallas que sustentan lo que dice Talvi. Es decir, se ha crecido, se ha aumentado la inversión, se ha bajado la desigualdad, no todo lo que debía haberse bajado, pero se ha bajado, pero no hay un resultado acorde a la bonanza con la que el país se ha beneficiado en estos últimos años. Eso es absolutamente cierto y es muy difícil demostrar lo contrario. Y tan es así, repito, que el propio ministro de Economía tiene que salir a hacer alguna aclaración sobre Talvi, que creo que quedó bien clarito. El tema de que estamos en el peor punto, estamos en el peor momento, él lo refiere a los periodos de bonanza. Dice, el debate indirecto ese con Vergara tiene un problema, por lo visto, de comprensión. De un cortocircuito, ¿no? Porque Vergara responde que tenemos una posición fiscal que es la mejor, que no es cierto que tengamos una posición fiscal que es la peor en 4 décadas, y lo que Talvi decía era que es el peor resultado de que se tenga noticia en los últimos 40 años en el pico de un ciclo periodo de bonanza, y eso es correcto, con esa relativización es correcto. Venimos de un periodo de bonanza y salimos de él, curiosamente, con 3.3% de déficit, cosa que en cualquier país desarrollado sería alarmante. Miguel. Sí, yo entiendo, comparto totalmente lo que dijo Esteban, y entiendo que la diferencia sustantiva que tengo con Talvi no puede ser académica, no puede ser por mi formación, pero sí es de una consideración política. Yo entiendo, y la izquierda entiende el desarrollo de una manera diferente a Talvi. Claro. O sea, no entender que el crecimiento con distribución, que es el elemento central del desarrollo, es decir, cuánto la distribución, cuánto el crecimiento del salario real, cuánto la reducción de la pobreza, cuánto el acceso a políticas universales forma parte del desarrollo, es una concepción diferente. Talvi lista una cantidad de cuestiones en materia de crecimiento sin desarrollo, pero tiene una idea distinta, política, no económica, de lo que es desarrollo. Yo quiero decir algo porque hay un trabajo de Daniel Olesker, quien es muchas veces muy criticado, pero creo que es de justicia. Yo lo tomé ayer porque cuando vi esta reflexión, digo, voy a buscar el trabajo de Daniel a ver una comparación que me había parecido muy interesante, que es que periodo de crecimiento del PBI en los 90, es decir, si uno mira la gráfica de crecimiento en los 90 y la gráfica de crecimiento del PBI en este periodo, es un crecimiento, tiene la misma pendiente. En la propia dictadura, entre el 74 y el 81, el crecimiento fue del 38% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, como la economía es una obra humana, y como bien dice Talvi, no nos viene de regalo, y como tampoco le vino de regalo a este equipo económico una respuesta para el tema de cómo utilizar bien el contexto internacional, efectivamente hay que mirar esto desde esa perspectiva. Yo creo que esto vale, lo voy a decir no para abrir una nueva polémica, pero lo quiero colocar acá, vale también para analizar el valor de la política económica dentro del frente.
vale para analizar el valor de la política económica dentro del frente. ¿Por qué? Porque significa ver que hay que ver política económica relacionado con su política social, claro, y ver la política económica como una articulación entre lo social y lo político que no se resuelve en una taxonomía que lo que trata de ubicar es determinados principios, algunos muy discutibles, de lo que es crecimiento. Es lo único que yo coincido, para no dejar a Talvi solo, con Talvi, es que no hemos logrado modificar, no se ha logrado en el país, modificar la matriz productiva. Creo que ese es un debe, que efectivamente hay un tema con la matriz productiva que tenemos que tomar. Carlos. Bueno, yo tampoco soy economista, obviamente. No podés opinar, según... Escucho estas cosas y las analizo con el mayor sentido común posible. Lo que Talvi dijo en su conferencia y lo que dijo hoy de mañana acá en El Espectador me pareció sumamente claro, realista y muy documentado. Creo que siempre que habla Talvi en el gobierno y en la izquierda surge una especie de urticaria, porque es un hombre honesto y frontal que advierte cosas y pone sobre la mesa cosas que a nadie le gusta reconocer, sobre todo cuando es gobierno. Sin embargo, hay cosas que dice Talvi que las está diciendo el mismo gobierno, porque ahora hemos hablado y voy a hablar de lo del crecimiento y desarrollo, pero Talvi también advierte del déficit fiscal, en un punto que es insostenible, sobre todo para los años que vienen. ¿Y qué ha dicho Vergara hace pocas semanas? Uno de los remedios que Talvi da eventualmente, que es corregir la forma que se están indexando los salarios. Talvi lo dice y lo dijo Vergara exactamente. Si uno ve la rendición de cuentas, el gobierno también dice que no es sostenible el crecimiento del gasto al 7% con un país que crece al 3%. O sea, está diciendo lo mismo que Talvi. El gobierno lo dice dentro de 42 párrafos donde pone otras cosas que son ciertas algunas y otras un poco exageradas, y Talvi lo dice frontalmente. Ahora, yo creo que hasta fue benévolo, porque él dijo, ha habido crecimiento y se han hecho muchas muy buenas. Lo que falta es hacer más. Y en ese sentido, yo creo que nadie se puede agraviar, porque es evidente que Uruguay hizo cosas, es evidente que Uruguay tiene políticas sociales activas, que disminuyó la pobreza, que mejoró la distribución, que mejoró los ingresos. Todo eso vino en un periodo de auge notable de la economía exterior. Vamos a no discutir si fue por el viento de cola o por méritos. Él mismo dijo, hubo un manejo macroeconómico muy disciplinado hasta el 2012. Pero lo que es cierto y nadie puede negar, y no hay que mirarlo con el prisma de que soy del frente o soy de la oposición, es que faltan cosas, y sobre todo faltan cosas para ahora, que se viene un poco la caída y la baja de ese viento de cola, de esos indicadores económicos externos que nos ayudaron. Porque es evidente que un país crece y crece y crece, si no tiene infraestructura, si no tiene carretera, si no tiene puertos, si no tiene ferrocarril, está condicionado, la producción no sale. Y es evidente que si un país tiene que crecer, tiene que tener excelencia en la educación, tiene que tener excelencia en la innovación, y Uruguay en esa materia está en un debe absoluto. Entonces yo creo que en vez de enojarse con Talvi, bueno, ni hablar de la inseguridad y otras cosas que afectan nuestra calidad de vida. O sea, Talvi lo que señala es, vivimos 10 años de bonanza económica, hubo mucho crecimiento, se hicieron cosas bien, pero falta muchísimo. Y lamentablemente no estamos en la mitad del ciclo, no tenemos 5 o 6 años más para corregir las desviaciones y las omisiones. Estamos al final del siglo, empieza a caer el siglo. Yo no lo vi tampoco un mensaje tan pesimista. Lo que dice es, hay desafíos, hay que tener claro determinadas cosas y hay que actuar. A mí me pareció muy sensato. No dudaba que la izquierda se iba a poner con urticaria, eso es de orden, pero me pareció muy sensato y realista su mensaje. Lo veo un poco brotado, sí, acá. Sí, tampoco. Es que apaguen la web, así no se nota. A ver, primer cosa... Vamos ahora con intervenciones más breves. Primer cosa, le pido perdón a mi contertulio Mercader, porque voy a seguir opinando de economía. No, opine lo que quiera. Segundo, hay una realidad. Nosotros partimos de la base que hay muchas cosas por hacer y que falta mucho. El problema es de dónde partimos, cuáles eran nuestras metas, y tomo lo que decía Fernández Galeano. Es decir, nuestras metas, a diferencia de lo que propone Talvi, son metas absolutamente sociales. Tienen un altísimo contenido social. Y voy a tomar un ejemplo. Más allá de que quiero hacer una aclaración, Talvi en el 2009 vaticinó ya que... Catástrofes. Una catástrofe. Y defendiendo lo que dijo Vergara, una catástrofe, una caída del PBI, una recesión, me lo acuerdo. Es bueno también recordar los archivos. La diferencia es qué es lo que hay que hacer.
El gobierno de izquierda tiene que mejorar en muchísimas cosas, tiene que seguir un proceso de crecimiento en muchas cosas, pero lo que no va a hacer es un ajuste fiscal, que es lo que le sale a la derecha casi naturalmente, ¿viste? Quieren ocultar, pero está en el ADN. Es decir, hay algo, ajustemos, ¿está? Talvi no propone. No, déjame. Talvi es pero es lo un más recurso moderado. típico adjudicar al adversario cosas que no ha dicho. Déjame hablar. Lo que no digo. No, yo no le digo eso a Talvi. Talvi es moderado. Cuando vos le soltás es decir, cuando reacciona ante el déficit fiscal, los políticos de derecha son mucho más radicales que Talvi en ese sentido. La otra cosa es que nosotros no estamos de acuerdo, y lo precisó Vergara con mucha claridad, que el salario sea el factor de ajuste, como lo fue durante todo el periodo de todos los otros 4 gobiernos. No estoy diciendo nada que no haya sucedido. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una visión diferente y pensamos que el Uruguay, dándole continuidad y cambio a la política económica, tiene que haber ajustes importantes, no del tipo de la derecha. El Uruguay tiene una perspectiva enorme, porque lo que no se dice es que nosotros, en relación a otros países, en esta década, empezamos mucho más atrás, pero mucho peor. Es decir, si tomamos el comercio exterior, él dice la inserción internacional, 4 veces se multiplicó las ventas del Uruguay del exterior. No, a mí me parece que lo que es molesto en estas críticas que se hacen a Talvi es no considerar que Seres y Talvi lo que intentan es hacer un aporte a la discusión, dando una perspectiva, un punto de vista, pero siempre muy fundado, con muchas cifras y mucha investigación atrás. Entonces, es sintomático que cada vez que sale Talvi sale a decir, no, está totalmente equivocado, está trabajando políticamente. No, creo que hay que verlo como un insumo para entender la realidad, y creo que muchas de las cosas que dice Talvi, aún el izquierdista, el frentista más recalcitrante, tiene que entender que está diciendo verdades, que son verdades reales. Cuando habla del tema de infraestructura, yo pregunto, acá de los contertulios, ¿alguno recorre el interior? Sí, yo voy últimamente, periódicamente. ¿Ha recorrido las rutas transversales del país? Yo recorro. Bueno, habrá visto el pésimo estado en que están. Después de 10 años de bonanza, no se puede hablar peor que hace 10 años. Peor que hace 10 años. Es que pocas veces en la historia hace del 10 años no pasaba un camión. Sí, pero están peor. Sí, no pasaba un camión, pero no importa, ya se sabía que pasaba. Sí, pero hay rutas que mejoraron sustancialmente. Sí, no, por favor. Puentes que no se el estado actual de la infraestructura en el Uruguay es patético. Bueno, cuando Talvi, pero lo pongo como un ejemplo simplemente, cuando Talvi lo dice, no es para enojarse, es para decir, está haciendo un aporte, veamos, si vamos a gobernar 5 años más, puede pensar el frente, decir, tratemos de corregir esto, y no mirarlo como un enemigo, como alguien que viene disfrazado bajo una capa política a plantear un problema a la gente amplia. Todos están levantando la mano. Sí, le doy la palabra ahora a Miguel. Yo quería decir que el tema no es discutir Talvi. Talvi dice algo interesante en toda su reflexión, que es que Uruguay tiene capacidad de transformación, gane quien gane. Me parece que es una apertura a decir, discutamos el contenido, no las intencionalidades de Talvi. Yo quiero hacer 2 puntualizaciones. La primera, el tema de presión tributaria. A propósito de intencionalidades. Intenciones. Mejor. Pues, bueno. No, mejor. Miguel utilizó el término intencionalidad. Bueno. Mejor. El doctor Ernesto Talvi, ¿puede llegar a ser ministro de Economía en el próximo periodo de gobierno? La verdad que con el mayor respeto hacia él. Dentro de un rato van a escuchar la respuesta, porque esa pregunta no entró en la entrevista, pero acabamos de hablar con él afuera de micrófonos y les vamos a contar qué es lo que... Yo quisiera decir que a Talvi en el pasado se le han ofrecido posiciones en algún momento y no las ha aceptado porque su vocación es hacer lo que hace exactamente. Bueno, la respuesta de él va por ese lado, pero ya la van a escuchar en su propia voz un poco más tarde. Entonces yo quería hacer 2 puntualizaciones que capaz le bajaban los decibeles si quería ser ministro. Primero, presión tributaria igual que la de Suecia. No es cierto. Perdóneme, no se siente, no se sostiene en ningún lugar. Uruguay tiene un 30.5, tuve que ir a buscar ese dato. ¿30? Sí, 30.5, sí señor. De presión tributaria, es el dato oficial que tengo, contra un 50-52% que tiene Suecia. O sea, se afirma algo con el cual se construye un punto de vista. Tiene menos. Eso que estás hablando es el impuesto a las ganancias empresariales. Eso que está hablando. Es la consolidación. Tú tomás en cuenta. Bueno, los números. Pero ni que hablar que es casi la mitad. En cualquier caso, es claro que. Tú tomás en cuenta la presión que supone acá las tarifas públicas. Además, está tomado en cuenta eso. Ahora es la provincia pública que no aumentaron. BPS, IVA, todo eso. En Suecia hay un IVA del 22, en Suecia hay un IVA del 22, Fernández Galeano. En Suecia hay un IVA del 22. Presión tributaria. Bueno, digo, el IVA no es presión tributaria. Hay un IVA del 22% en Suecia, pregunto. No lo hay.
Uruguay. Me parece que nos podemos empantanar si Sí, nos bien. ponemos Yo a creo que el discutir dato ese tipo de números. es decir, en todo caso sería motivo de una discusión. Yo no Sí, lo veo, sí, ¿no? sí, Los sí, datos que yo puedo, a los que yo puedo acceder no me dan. Pagan la NASA esa más cuenta. cara, la luz Y más cara. Lo segundo que yo quiero decir es que la política global, social que tuvo el Uruguay, combinó no solo el tema salarial, que está demostrado que ha tenido un impacto desdiciendo todo lo que los modelos neoliberales marcan respecto al tema del salario, o sea, hay mitos que se rompieron, pero además se generó una política activa de empleo y la formalización. O sea, yo creo que se han construido herramientas. Acá no solo ha existido un tema de decir, vamos por acá. Uruguay ha construido, tanto que se discuten muchas cosas de la institucionalidad, la gestión de izquierda, una institucionalidad, 40 leyes que tienen que ver con el desarrollo y consejo de salario, cuestiones que han sido herramientas e instrumentos para que las cosas pasen. Estas cosas no pasan sentándose a decir que sea el mercado el que ordene las cuestiones. Y yo creo que ahí está la gran diferencia entre política de izquierda y política Nadie de dice que derecha. sea el mercado exclusivamente. Con todo respeto a Miguel y a Esteban, en materia de presión tributaria y su cálculo, le cedo la derecha a Talvi. Creo que hay que considerar todos los impuestos directos e indirectos que sufre un ciudadano, como cualquiera de nosotros, que no solamente paga impuesto a la renta, sino que se come el costo del IVA, paga La impuestos contribución en la inmobiliaria, el paga FONASA. impuestos en Consultemos a la Google. federal. Consultemos a Google. No, Google no trae sabe economistas, nada. trae economistas. Google no toma en Sí. cuenta Y las además, tarifas de perdón, ANCAP, por ejemplo. no interrumpan tanto, muchachos. Y además tomemos en cuenta las tarifas públicas más Por caras del favor. Uruguay, la patente, Por todas esas favor. cosas. Ahora, es muy interesante que los dos compañeros señalaron que el desarrollo se mide por metas sociales y no por otras cosas. Es muy válida la afirmación, pero es parcial e insostenible, porque las metas sociales, así como Talvi le contestó a esa oyente que hizo su aporte, ¿son sostenibles? Bueno, ese es el tema, porque tener metas sociales cuando la soja vuela, la carne se vende y demás, está bien, es un éxito, es un aporte, es interesante. Lo que Talvi dice es, bueno, cuidado, porque estas metas sociales, si nosotros estamos con el 3,5% de déficit, si nosotros estamos gastando a lo loco, si nosotros todo lo que entra lo gastamos, si debemos al límite, esas metas sociales no son sostenibles, porque para sostenerlas, con un contexto externo más perjudicial, el país necesita cosas que no tiene y que no ha logrado. ¿Ustedes creen que se puede mantener estas metas sociales o estos logros sociales con un país que en educación muestra los números terribles que muestra? ¿Qué va a hacer Uruguay dentro de 10 años, cuando hoy por hoy la cantidad de gente que sale no puede aspirar a un trabajo? Pero eso no es plata. Yo creo que hay algo que también es importante. Esteban insiste mucho, hay que ver de dónde partimos. Sí, claro. Talvi dio una cantidad de indicadores donde estamos peor que hace 10 años. En materia educativa, en varios de ellos. En materia de asentamientos, también. En materia de varios puntos, estamos peor. Y en la cantidad de empleados públicos estamos bastante mal. Tenemos 50.000 empleados públicos más, que es un sobre el déficit salario, importante. Dice Esteban que Vergara no habló de tocarlo porque la izquierda no toca el salario. Eso es falso. Vergara salió públicamente a decir que el salario no tenía que atarse más a la inflación como se hizo los últimos 10 años, tratando incluso de cargarle la culpa a los empresarios, porque lo hacen cuando todo el mundo sabe que el empresario es un rehén. ¿Y cuál fue la respuesta? Todo el PIT-CNT alineado salió a pegarle por la cabeza. O sea, no me digas que Vergara no habló de tocar el salario. Vergara habló exactamente de lo mismo que Talvi, que hay que buscar mecanismos de indexación del salario que no contribuyan a la espiral inflacionaria. O sea, que dijo lo mismo. Con un Sin embargo, agregado. Talvi lo dice y es el hereje. Vergara no lo dijo. No, con un Sin embargo, pequeño agregado ¿por qué que le pegó dijo, el PIT-CNT? primero hay que bajar la inflación, ¿Por qué le entonces pegó el después se puede PIT-CNT? pensar en esa cosa. Él Lo dijo así. De a uno. Vergara dijo, hay que terminar en esta misma ronda, dijo. El gobierno pidió... Si no hay más ronda. En esta misma Si es ronda... dentro de 2 años. No, la que pasó ahora. Habló de la No sea un tribunal de aprobación de Talvi, sino una No, discusión. pero además porque yo te digo, Pero a ver, es el tipo más lúcido. Una intervención más breve de quién. No me fijes el Miguel. Yo discuto Yo sobre las digo, cosas que están en la Talvi, mesa. Esteban. no estamos discutiendo a Talvi como tal, sino sus ideas, y yo le reconozco a Talvi el mérito de decir cosas que otros no dicen. Y además de hacerlo con un análisis absolutamente coherente. Yo creo que es coherente, Talvi. Fundado. ¿Está? Fundado como todas las cosas. Es decir, todos hablamos con cosas fundadas. ¿Vos te crees No, que es un no, problema? vos decís cosas totalmente infundadas, muy bueno, no te digo vos. con mucha frecuencia. Lo único, Mucha frecuencia. lo único fundado que decís es el idioma español.